vamos a tener la posibilidad de entrevistar a alguien con mucho conocimiento que dirige el sitio Data Urgente. Él es periodista, se llama Sebastián Salgado. Sebastián, te damos la bienvenida, José Schulman y Ángel Panduro. Queríamos preguntarte, ¿por qué el pueblo de Irán se resiste? Hola José, Ángel, ¿cómo están? Bueno, díganme si me reciben bien. Primero un saludo para ustedes. Perfecto, se te recibe. Bueno, Irán es un pueblo que lleva resistiendo mucho tiempo, ¿no? Sobre todo desde el inicio de la Revolución Islámica en 1979, un proceso político de base popular que trascendió más allá de las fronteras de ese país, porque se propuso salvaguardar todos los bienes de su territorio, de su geografía, salvaguardar su cultura en pos de un proyecto de nación a través de una estructura muy única que es la República Islámica. Y desde ese entonces, como ellos siempre han buscado que sus recursos naturales sean algo que se utilice para el beneficio de toda su población, hablamos sobre todo de los recursos gasíferos, hidrocarburíferos. Desde un principio, ya los tentáculos occidentales han intentado cambiar ese gobierno que primero fue liderado por el Ayatollah Khomeini, después por el Ayatollah Khamenei, recientemente martirizado, que la paz, que la bendición esté con él y su familia, y que ahora está llevando adelante una defensa que tal vez fue sobrevalorada por las potencias occidentales. Es importante tener en cuenta de que en este momento se cumple un mes, el 28 de febrero pasado, hubo un ataque unilateral por parte del anglosionismo, de Israel y de los Estados Unidos, generando el martirio, como decíamos, del Ayatollah Khamenei, un infanticidio más de los muchos que desde hace décadas Israel está llevando adelante, en este caso en Irán, pero los mismos que han hecho en el Líbano, en Palestina, en Siria, con sus grupos terroristas. Gaza. En Gaza, más que todo, ¿no? Y bueno, en este caso, 180 niñas de una escuela primaria en la ciudad de Minab, que generó desde un principio una respuesta militar casi inmediata, diferente a lo que habíamos visto hasta ahora y sobre todo el año pasado en la guerra de las 12 días. Y entonces lo que vimos fue los iraníes en la calle, hijos del legado de la cultura persa, pero que actualmente se rigen bajo una estructura política que defiende esta mirada revolucionaria, casi exigiéndole a su gobierno una respuesta que esté a la altura de las agresiones que habían recibido. Y para esto Irán se viene preparando desde hace mucho tiempo, porque sabían que desde la demolición controlada de las Torres Gemelas en el año 2001, ese proyecto occidental de acabar con 7 países europeos, de Asia Occidental, terminaba justamente con Irán, tal vez por ser el más poderoso, en un contexto de esta creación de las campañas islamófobas, de hacerle creer al mundo occidental que los musulmanes árabes son terroristas y todas esas historias que ellos han querido recrear. Y a partir de eso, bueno, Irán sabe que está prácticamente en soledad, más allá de los nuevos y buenos aliados políticos que tiene en el BRICS, la Federación Rusa, la República Popular China, pero que ellos están dispuestos a llevar ese sacrificio adelante, porque imagínate, si el máximo líder del país fue martirizado, niñas, que sucedió en el mismo día, bueno, la población entera se puso de pie y exigió una respuesta militar a la altura de la situación. Para lo cual, Irán tiene preparado un sistema misilístico que está muy por encima de las capacidades de defensa de lo que el sionismo llama su domo de hierro, que eso es algo que le hicieron creer a los colonos, pero que en realidad, sobre todo en este momento, bueno, hemos visto casi de manera vergonzosa que los altos mandos israelíes se están quejando de que ya no tienen respuesta militar y que evidentemente, si los misiles ya están impactando en la central nuclear de Israel, de Dimona, que es lo más custodiado, bueno, obviamente ya pueden entrar en cualquier lado. Entonces estamos viendo ese proceso de resistencia y de defensa, pero a través de una estrategia de ataques contundentes. Sebastián, una pregunta antes de volver a la actualidad. En la Argentina
más que en otros países de América Latina, hay una campaña de estigmatización de Irán que viene de muy, pero muy lejos. Y hay muy pocos argentinos, ni siquiera de una u otra ideología, que conozcan algo de Irán. La mayoría no sabe absolutamente nada. Entiendo que vos pudiste visitar Irán en algún momento, en tu condición de periodista de guerra, de corresponsal. Sí, he estado, no sé, por lo menos 5 veces en Irán. El año pasado estuve de vuelta por un concurso vinculado a los documentales que hacemos en zonas de conflicto y demás. Bueno, Irán es un país que nos tienen vedados desde hace mucho tiempo a los occidentales y, como vos decís, José, sobre todo a los argentinos, porque es aquí donde se dieron esos 2 atentados terroristas en el 92 y en el 94, llevados adelante por la CIA y el Mossad, de los cuales desde un principio nos intentaron decir de que era Irán y Hezbollah y un grupo sirio y todos esos cuentos. Eso tiene un porqué, y es que hay que tener en cuenta que estos, más allá de que le quieran dar una connotación de teorías conspirativas, en la estructura narrativa de lo que se llama el Estado judío, que vos lo conocés bien, de Theodor Herzl, de 1890, de lo que fue el resultado del primer congreso de Basilea, queda muy claro que el sionismo se plantea 2 lugares para la instalación del Estado judío, y es Palestina o Argentina. Entonces, mi análisis lleva a pensar de que llevaron los 2 proyectos de manera conjunta. Evidentemente a los palestinos les ha tocado la estrategia militar, y en Argentina nos está tocando desde hace décadas la estrategia política de la injerencia del sionismo, al punto de que han generado tanto poder que ahora ya no es que tengan un presidente adicto a sus intereses, sino que el sionismo creó su propio presidente en la República Argentina y se llama Javier Milei. La secta Chabad Lubavitch es una de esas estructuras que ha llevado adelante el financiamiento, pero sabemos que esto es mucho más amplio, donde están la DAIA, la Simón Wiesenthal, la OSA y un montón de organizaciones que están desde hace mucho tiempo generando acciones de intereses propios a favor de Israel desde el Parlamento argentino, desde el Poder Judicial de la República Argentina, y ahora ya directamente con un presidente que responde a ellos. Y todo eso tiene que ver justamente con que la agenda que se llevó en la República Argentina en contra de Irán es la agenda del sionismo, que ellos han logrado imponer. También hay que reconocer su capacidad cínica para exponer a la Argentina en este tipo de situaciones. Y evidentemente, poco a poco, yo creo que sobre todo, José, en los últimos 2 años, después de lo que fue el 7 de octubre, el levantamiento palestino. El levantamiento palestino en Gaza, que la gente empezó a dimensionar que ahí realmente hay un genocidio que se está llevando adelante. Entonces dicen, no, pero pará, estos que nos decían que los malos eran aquellos, ahora nos estamos dando cuenta de que no pueden evitar de que veamos de manera clara de que son genocidas de niños, de niñas, de mujeres, y que están llevando adelante ese proyecto de exterminio sobre el pueblo palestino. ¿Qué pasaría si lo hubieran llevado, como ellos mismos lo plantearon, sobre la República Argentina? Bueno, eso es una discusión que se está llevando adelante en este momento. Sí. Ahí yo quisiera nada, mientras vas hablando voy recordando y acomodando datos en la cabeza. El primer gabinete de Macri fue un gabinete sionista. Estaba Claudia Bruj en la Subsecretaría de Derechos Humanos con rango de ministerio. Que hoy vuelve a tener cargo. Claudio, lo conozco, fue un personaje muy importante del Estado de Israel. Él tenía una cuenta en los Panama Papers, una cuenta histórica del sionismo, se nos haría largo, pero antes de fundar el Estado de Israel, el sionismo juntaba dinero en todo el mundo para comprar tierras a los terratenientes árabes. Y ese movimiento conservó una cuenta que estaba a nombre de Abruj en Panamá, para que veamos su importancia como un cuadro del Estado de Israel. También había un ministro de Medio Ambiente, el rabino, no me acuerdo el nombre, creo que Berman. Pero además, bueno, en la Secretaría de Derechos Humanos había una enorme cantidad de sionistas,
que coparon lugares y esa fue una fíjate, primera José, avanzada, ¿no? el lugar importante que cumple Abruz ahora, capaz que en las últimas semanas lo cambiaron y no me enteré, él estaba vinculado a los temas en este gobierno de Javier Milei de los pueblos originarios. Ajá, Entonces, nada menos. cuando empezaron los incendios en la Patagonia, el propio Abruz acusaba a los mapuches de que ellos estaban quemando su propio territorio. Sí. Imagínate, entonces, no es casual los tipos que ponen ellos No. a operar dentro del gobierno de la República Argentina en favor de los intereses israelíes. Sí, y bueno, yo tuve fui invitado por el movimiento de presos políticos palestino, Adamer, a Palestina ocupada, un viaje fantástico. Y lo que más me impactó fue que a los 2 o 3 días dije, uy, esto no es Argentina, esto no es América Latina, esto no es Occidente. Y me gustaría que nos des tu impresión sobre el pueblo iraní, sus convicciones, en qué cosas son distintos y por qué lo que acá parece, uy, le mataron a un dirigente, se van a deprimir. En Irán funciona al revés. ¿Por qué funciona al revés? Bueno, primero hay que recordar que son asiáticos, ¿sí? Esta cosa de Oriente Medio es una creación muy europea. Sí. Son asiáticos, están en el continente asiático y por lo tanto tal vez su idiosincrasia se parece más a lo que nosotros podemos conocer como la cultura china que a la cultura latinoamericana. Y en ese sentido ellos tienen muy claro de que los proyectos que ellos llevan adelante, vamos a ponerlos si querés en el plano político, no necesariamente son los tiempos de la afinidad humana. Entonces, ellos se pueden sentir parte de un proyecto político que va a concluir dentro de 180 años. Y a nosotros nos cuesta mucho pensar así porque nuestro nivel de egocentrismo queremos, digamos, la visión occidental estoy hablando, ¿no? Queremos ser parte de esa estructura y recibir los laureles sobre el final para que nosotros nos consagremos como los conquistadores de un determinado momento o acción política. Ellos lo ven distinto y entonces ahí se ven algunas lógicas que dicen, no, pero pará, los iraníes estaban preparando un sistema misilístico desde hace 40 años, sí, y por ahí han pasado una serie de personas que hoy ya no están, pero supieron ver la posibilidad de que esto que estamos viviendo hoy se produjera y se prepararon para que las futuras generaciones, que son hoy las de iraníes, pudieran estar dentro de sus posibilidades a resguardo. Y a partir de eso, el componente islámico, o sea, no se puede dejar de lado. La política y el islam son parte de una misma cosa, aunque en Occidente le quieran dar una connotación negativa donde dicen Estado teocrático, ¿no? Bueno, o sea, si a la República Islámica le dicen Estado teocrático, o sea, que sería el ente israelí, ¿no? Sí, o sea, claro. Bueno, pero ellos, muy por el contrario, se sienten orgullosos porque el Islam fue el gran movimiento de liberación que los quitó de la opresión de la dictadura del Shah Reza Pahlavi. Entonces, muy por el contrario a lo que se quiere imaginar o decir que las mujeres musulmanas están oprimidas porque usan un hijab en la cabeza, bueno, lógicamente ellos no tienen su vida de acuerdo a tratar de justificar ante los ojos occidentales su modo de vida. Ojalá mucha gente pueda dimensionarlo con la apertura cultural que a veces eso requiere. Y dentro de esa visión, los musulmanes chiitas, sobre todo, que bueno, vamos a recordar, el Islam es uno, el Corán es uno, pero hay dos grandes vertientes, a grandes rasgos, el Islam sunita y el imán chiita. El imán chiita tiene la particularidad de que ellos creen en la descendencia del profeta Mohammed, ¿sí? Y los grandes sultanes de ese tiempo, como en un momento quedó Fátima, que era la nieta, claro, no veían en la figura de una mujer la continuidad de la expansión del profeta Mohammed. Y entonces se da una gran división en la cual incluso uno lo puede ver en las formas de gobiernos de hoy, ¿no? Irán es un movimiento popular y es un país mayoritariamente chiita, y los países del Consejo de Seguridad del Golfo, ¿no? Esos tipos ultra ricos, con los pueblos pobres, donde no se vota, esos son los sunitas. Y creo que lo estoy diciendo en el marco del respeto, entendiendo que el Islam es uno. Entonces, dentro del Islam chiita, una de las máximas que ellos entienden es que
los musulmanes deben rebelarse ante cualquier sistema opresivo en los cuales a ellos les toque presenciar o vivir. O sea, esta cosa, yo soy cristiano, que tenemos los cristianos, de decir, bueno, Jesús dijo poner la otra mejilla. Puta, ¿viste? Bueno, está bien, es una estrategia, no sé, creo que al final te va mal. Ellos no. Ante la opresión tenés el deber de rebelarte, tenés el deber de rebelarte ante la opresión contra otra persona o contra tu propia persona. Entonces, esto cambia la visión incluso del abordaje político que se puede hacer, y es por eso que intentan siempre tergiversar el concepto del yihadismo y demás, que es tomar una postura radicalizada ante un tema determinado, que incluso puede ser tomar una postura radicalizada en decir, bueno, desde hoy quiero ser una mejor persona. Y entonces esa lucha contra el ego mismo, que hablábamos al principio, que se tiene en Occidente, es una de las primeras luchas que hay que dar. Pero hay otra sobre el final de la vida, que es terminar muriendo en el contexto de esa causa que vos defiendas, claro. Y eso los convierte en mártires. Claro. Entonces, no hay nunca una estrategia de los altos mandos iraníes para salvaguardar sus propias vidas. Claro. ¿Sí? Entonces, eso los vuelve, en términos militares, muy vulnerables. El líder máximo, el Ayatollah Khamenei, el día que le pegaron el bombazo, los Estados Unidos, y lo convierten en mártir, una persona que ya tenía más de 80 años, estaba en su casa leyendo el Corán. Claro. ¿Viste? No estaba en un búnker escondido como está en este momento Netanyahu, diciéndole a los demás, vayan a pelear. El tipo estaba en su casa leyendo el Corán. Y no es que ellos deseen la muerte, pero no le temen, porque claro. Si mueren en ese contexto, bueno, es como el grado máximo que un musulmán resistente puede llegar a aspirar, incluso es algo que piensan desde que son niños. Entonces también el soldado que va a la guerra, el millón de iraníes que están esperando diciéndole a los yanquis, entren si se animan, claro. También sienten esa misma cosa, que en la defensa de su propia nación ellos pueden convertirse en mártires y lógicamente buscan la victoria y para eso tienen que estar vivos. Pero si en ese, vamos a decir, en esa búsqueda mueren, bueno, se consideran mártires y es algo que para ellos es tal vez el más grande honor que un musulmán chiita puede tener. Sebastián, permíteme una pregunta. A ver, se habla de acuerdos de paz, o sea, Trump se la pasa diciendo que está hablando, que hay conversaciones, y pareciera que cada vez que Medio Oriente se habla de paz, algo sucede, se sabotea desde el lado occidental, entiendo. ¿Vos ves posible, ves que pudiese en algún marco encontrarse un acuerdo de paz, dadas las circunstancias, cómo se viene dando este proceso? Mira, todo acuerdo de paz que lleguen ahora o de alto al fuego es simplemente el resultado de la derrota occidental, ¿sí? Como ya pasó el año pasado en eso que le dicen la guerra de los 12 días. Hubo tremendos procesos de búsqueda de acuerdos que llevaban a la paz. Hace 10 años se llevó adelante el acuerdo del G5+1, todos los países europeos trabajando, incluso China estaba ahí metido, en donde Irán aceptaba los controles de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, instalando cámaras, aceptando que vaya el ladrón de Rafael Grossi, aceptando absolutamente todo y decir, bueno, che, pero quítennos las sanciones económicas que pesan sobre nuestro gobierno. Después de años de negociaciones y que eso iba avanzando, la siguiente cosa que hizo Trump fue asesinar a Qasem Soleimani en territorio iraquí en la última etapa de su gobierno. Bueno, después de eso es muy difícil volver a confiar en tu interlocutor. Sin embargo, cuando vuelve a asumir Donald Trump, vuelven las conversaciones, primero indirectas, después directas a través de Omán, en su consulado en Ginebra, y cuando se están teniendo avances otra vez para tratar de generar los nuevos puentes diplomáticos para que no se llegue a esta situación que se está viviendo ahora, otra vez el viajecito de Netanyahu, que es recibido en la casa de Mar-a-Lago, porque parece que Trump recibe a la gente de su quincho, pasa a ser como el Pentágono ahora, y cuando no dan rueda de prensa después de eso, era obvio que Netanyahu fue a podrirla y decirle, no importa qué acuerdo hagan, tengan en cuenta de que esta guerra nosotros ya la tenemos acordada con ustedes. Entonces, ellos presentan lo que consideran su nueva doctrina de seguridad nacional, algunos le dicen el corolario Trump,
a fines de diciembre. 10 días después secuestran a Maduro en Venezuela, 10 días después. Y 20 días después nos encontramos con este ataque unilateral. Entonces, yo no creo que exista ninguna instancia de confianza por parte del gobierno de Irán en este sentido. Hay que decirlo claramente, es el gobierno de Donald Trump el que está diciendo que hay avances, que hay conversaciones. Irán dice, ni siquiera estamos hablando con ellos. Claro. Ni siquiera estamos hablando con ellos. Y que más allá de que ellos hayan generado esta situación donde se evidencia que se habían preparado para un ataque que conllevara a un cambio de gobierno, no a una guerra. Ellos confiaban en que toda esta gente que tienen ellos revoloteando en Europa, que son el grupo terrorista de los mujahedines del MKO, liderado por Marian Rajavi, una persona que ya ha generado más de 25.000 muertes en Irán en los últimos 20 años, sobre todo contra los científicos del programa nuclear iraní, todo financiado por Israel. Esos que habían peleado por el derrocamiento del Shah, bueno, ahora se alían con el hijo del Shah, el Shahcito, para que supuestamente ellos creían que la gente en Irán, una vez que martirizaran al Ayatollah Khamenei, la gente en Irán iba a salir con la foto del Shahcito para que vuelva. O sea, tan dementes, o sus servicios de inteligencia les dicen cualquier disparate. Y ahora el Mossad está en pleno enfrentamiento con Netanyahu, diciéndoles, mira, pero nosotros les dijimos que se podía generar una situación, pero no que estábamos preparados para una guerra. Entonces ahora se están peleando a muerte entre ellos porque nadie sabe quién se va a hacer cargo de esta tremenda derrota en el campo militar. Y evidentemente esto ya no está en las manos occidentales, ni creo que exista un acuerdo de paz con las condiciones básicas, que son 5 puntos, que Irán está exigiendo, que puedan ser creíbles. Claro. Sebastián, tratando de aportarle a los oyentes revelaciones, de velar tantas mentiras. He leído que el Ayatollah en su momento, no sé si se dice, dictó una fatwa prohibiendo la construcción de la bomba atómica, cosa de que en Occidente o no se nombra o se la banaliza. ¿De qué se trata esta fatwa? ¿Qué consiste una fatwa? ¿Tiene importancia jurídica, moral, política? De las tres. Una fatwa es un mandato a través de lo cual, sin importar las consecuencias, se tiene que llevar adelante. Y esto está establecido desde la etapa del Ayatollah Khomeini, ¿sí? El iniciador de este proceso político que es la Revolución Islámica. Y consiste básicamente en dejar en claro que toda la estructura del programa nuclear iraní no iba a desarrollar armas nucleares porque eso va en contra justamente de su visión del Islam, ¿sí? Así de claro. Podría en un contexto como este, porque en aquel momento que le hizo el Ayatollah Khomeini, Israel no tenía bombas atómicas. Ahora no es que tenga una, dicen que tiene entre 100 y 400. Y ese es el único motivo real por el cual se animan ellos a atacar a Irán, porque saben que Irán justamente no tiene bomba atómica y ellos sí. Y ante una escalada siempre amenazan, ¿no?, con ese as en la manga, que decir, miren que nosotros sí la tenemos. Ahora, ¿podría en este contexto cambiarse esa fatwa y que Irán desarrollara una bomba nuclear? Sí, siempre y cuando pase por el Parlamento. Y eso no pasó. Ni siquiera nadie mencionó esa iniciativa. Por eso para Irán siempre fue relativamente fácil de decir, sí, controlen todo y nos sacan las sanciones, y siempre aceptaban prácticamente sin condicionamientos porque no es parte del proyecto. Y te digo, José, en realidad tiene toda la lógica del mundo. ¿Con cuál sería el único ente con el cual Irán podría llegar a tener un enfrentamiento como este? Bueno, obviamente con Israel. Ahora, si pensamos en una situación de un enfrentamiento nuclear y Irán fue y sigue siendo el máximo defensor en Asia Occidental de la causa palestina, y sobre todo ante las traiciones de las monarquías del Golfo Árabe, Irán tirara una bomba atómica contra Israel, la radioactividad no diferencia entre colonos y palestinos. ¿Cómo harían para hacer eso? Claro. Entonces no tiene lógica desde la estructura militar del pensamiento de la República Islámica. Entonces dicen, bueno, ¿pero qué hacen entonces? Ah, bueno,
un tremendo sistema misilístico que esté por encima de las capacidades de cualquier otro país de la región. O sea, el misil Fatah llega a Mach 14, o sea, 14 veces la velocidad del sonido. No lo pueden parar ni con 14 cúpulas de hierro. Los misiles Sejir y Khordadshah son misiles de un altísimo porte, de combustible sólido, que pueden llegar hasta 4.000 kilómetros. O sea, le sobra. ¿Sí? Claro, pero sigue siendo un pueblo primitivo, presa de sus convicciones atrasadas religiosas.